Cordial saludo. Mi nombre es Edwin Lemus Guillín, del programa Tecnólogo en Radiología e Imágenes de Diagnóstico, del curso Biología Celular y Molecular. Hoy vengo a hablarles sobre la difusión mitocondrial. Y antes de hablarles sobre la difusión mitocondrial, tenemos que hablarles sobre la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Es el organelo que se encuentra en todas las células de los seres vivos que se encarga de utilizar los sustratos energéticos como la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, los carbohidratos, para convertirlos en energía. ¿Cómo hace la célula? Pues estos sustratos energéticos pasan dentro de la mitocondria, entran a la mitocondria y pasan por el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, el bombeo de proteínas y la fosforilización oxidativa para generar ATP. ¿Qué es el ATP? Es la energía que la célula utiliza para tener un buen funcionamiento. Y de este modo, todos los alimentos que consumimos pueden ser utilizados por las células. Sin embargo, ocurren ciertos problemas muy graves en la mitocondria, y es cuando la mitocondria no funciona adecuadamente, que es cuando hay liberación de electrones de la cadena de transporte de electrones. Estos electrones son muy peligrosos porque estos, a su vez, cuando salen de la mitocondria van a unirse directamente al oxígeno generando una unión superóxido, es decir, un oxígeno que tiene un electrón de más. A esto se denomina especie reactiva de oxígeno o radical libre de oxígeno. Y pues los radicales libres de oxígeno son moléculas de oxígeno que tienen un electrón de más. Y el oxígeno necesita liberar ese electrón de más. Y al liberarse ese electrón de más dentro de la célula genera un gran problema. Cuando el oxígeno elimina ese electrón de más que le está dañando, puede dañar cualquier parte de la célula. Y cuando se acumulan muchos radicales libres de oxígeno dentro de la célula, más conocidos como cuando se liberan muchos radicales libres dentro de las células, provoca lo que se llama estrés oxidativo. Y esto va a provocar tres problemas dentro de la célula. Problema número 1, va a romper el ADN, lo cual va a generar una función anormal de nuestras células, o peor aún, la destrucción de esta. Porque al romper el ADN, la célula prácticamente no va a funcionar, o su funcionamiento no va a ser el mismo. Problema número 2, van a romper la membrana lipídica. Estos radicales libres van a romper la membrana de la célula, van a romperla. ¿Y qué es la membrana? Es lo que recubre la célula, es el manto que permite la entrada y salida de sustancias de la célula. Al romperse, es como si nosotros tuviéramos un globo y lo pincháramos, explota, la célula muere de una vez. La inactivación de las proteínas de la célula. Las proteínas de la célula tienen muchas funciones. Son enzimas que regulan el metabolismo, la utilización de lípidos, de hidratos de carbono y la producción de hormonas. Y finalmente, factores transcripción, que son los que controlan la producción de genes. En este caso muy específico, el gen P53. Si la acumulación de radicales libres va a dañar las funciones de la célula, pueden pasar dos cosas en una célula que tiene un exceso de radicales libres. Número 1, va a provocar necrosis o piroptosis.
que es la muerte celular, donde la célula revienta por culpa de este daño tan grave provocado a su ADN. O sea, la liberación de tantos radicales libres va a provocar necrosis y hiperapoptosis, o sea que la célula va a reventar. ¿Y qué pasa si la célula revienta? A la célula haber reventado, va a ocurrir una inflamación inmunitaria. Al reventar van a llegar los anticuerpos del organismo y se van a posicionar ahí, lo cual va a provocar una inflamación del órgano o del tejido que está afectado, provocando cierto tipo de enfermedades como cardiovasculares, diabetes, provoca diabetes tipo 2, cirrosis hepática, daño en el hígado, envejecimiento prematuro, enfermedades neurodegenerativas y sarcopenia. ¿Listo? Y la liberación de radicales a su vez, por la función del gen P53 puede provocar cáncer, porque el gen P53 es el factor que controla la vida de una célula y la diferencia genética de la célula. Este gen controla la vida y su diferencia. Quiere decir que muta la célula. El gen puede provocar la mutación de la célula y puede provocar cáncer. Y pues claro, y como la disfunción mitocondrial, como su nombre lo indica, que es una función anormal de la célula, una función anormal, que la célula no está funcionando normalmente. ¿Qué quiere decir? Que la producción de energía de la célula no es la ideal, es mínima. ¿Listo? Que la célula no va a bloquear, no va a bloquear los electrones, no va a bloquear, porque la célula normalmente bloquea la liberación de electrones por oxidación. Como la célula está en malas condiciones, está normal, ¿qué quiere decir? Que no me va a bloquear y va a dejar escapar excesos de electrones que a su vez se van a unir a moléculas de oxígeno provocando radicales libres. ¿Y cuáles son las ¿Y cuáles son las causas? ¿Cómo podemos evitar esta disfunción mitocondrial? ¿Listo? ¿O cuáles son las causas? Es que son tres causas muy importantes las cuales me van a provocar esta disfunción mitocondrial. Por ejemplo, la inactividad física, el exceso, el exceso de energía o el exceso de, o sea, la mala alimentación y el estrés son factores que pueden provocar la disfunción mitocondrial. ¿Y cómo evitamos esta disfunción? Pues igual haciendo actividad física, consumiendo alimentos balanceados. En el contexto de la diabetes, ya sabemos muy bien que al haber un exceso de radicales libres, las células no van a tener las células van a producir un mal funcionamiento. ¿Listo? Como el mal funcionamiento de las proteínas. ¿Listo? Y de las hormonas. La diabetes tipo 2 es la diabetes en la cual es que el cuerpo genera resistencia a la insulina. ¿Por qué genera resistencia a la insulina? La diabetes en las mitocondrias provoca lo que es aumento de las mitocondrias. Quiere decir, como hay muchas mitocondrias en mal estado, o sea, que no funcionan adecuadamente, ¿qué va a provocar? Que el cuerpo produzca más mitocondrias para que reemplacen a las anteriores que no están funcionando. Y al hacer así, va a provocar esa resistencia. ¿Y qué órganos son los que más generan resistencia? Tenemos el músculo esquelético, el hígado, el tejido adiposo y el tejidos periféricos, sensibles a la insulina como los músculos. Tenemos también las modificaciones de la dinámica mitocondrial, o sea, quiere decir que la mitocondria no va a funcionar adecuadamente.
¿Y qué hace la mitocondria? La que se encarga de absorber todos los nutrientes que nosotros consumimos para transformarlos en energía. Y como no va a funcionar bien, porque las modificaciones de la dinámica, o sea que al producir más mitocondrias para poder subsanar esa falla, ¿listo? También tenemos inflamación crónica, va a provocar inflamación donde las mitocondrias hacen peor apoptosis y lo cual va a provocar daño del órgano, por ejemplo el páncreas, ¿listo? Que es el que se encarga de la liberación de la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona, es una hormona. Y si el exceso de radicales libres en la célula provoca daño en las hormonas, ¿qué quiere decir? Que están arraigadas con la diabetes tipo 2. Y las señales que pueden alertar sobre la disfunción mitocondrial, ¿qué sería? Cansancio, fatiga, sueño no reparador, debilidad y dolor muscular, problemas de memoria y aprendizaje y migrañas. Muchas gracias.